¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches. Un placer inmenso dar inicio a este inicio de semana. Y nuestra entrevistada de hoy es la licenciada Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, quien visita la provincia de El Oro. Le damos la más cordial bienvenida a este canal y también a esta provincia, mi estimada presidenta. Uno de los temas que está en el debate político es la reforma a la Ley de Seguridad Social, tanto a la policía como a la Armada. ¿Por qué es necesaria esta reforma? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra querida provincia de El Oro. Muy contenta de estar aquí por poder compartir con varias organizaciones y grupos sociales lo que se está trabajando desde la Asamblea. Y sin duda alguna, uno de los temas que ha causado muchísima inquietud por parte de la ciudadanía, sobre todo de conocimiento, de información, es las reformas que estamos implementando para el pago de pensiones jubilares y cesantía de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En ese marco, simplemente dejarles algunas reflexiones que partieron la necesidad de esta reforma. Es decir, cuánto en la institución hemos apoyado para que los mecanismos sean más equitativos, de mayor justicia, al interior de los mismos miembros de una misma institución, cuando tenemos en la actualidad personal de tropa que gana una pensión jubilar que todavía no compensa o no significa la totalidad de sus años de servicio frente a un mando militar o un mando de Policía Nacional que solo por el hecho de ser nombrado general, al día siguiente él puede salir de la institución, pero ya un día de general le permite que tenga una pensión jubilar que sobrepasa los $4.000, cuando el común de los ciudadanos, el mejor médico, el mejor científico, el mejor profesor, no puede en el país superar los $2.013 de pensión jubilar. Entonces son temas de debate, de estructura, son temas profundos. Bajo ningún concepto esto tiene alguna dedicatoria particular, por eso es que la ley es muy clara en decir que cuando rija o cuando empiece su ejecución, serán las nuevas generaciones de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas que se acogerán a esta ley, porque las actuales se mantendrán exactamente igual con los beneficios que tienen hoy, con las mismas pensiones jubilares, pero es un sistema que busca también garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad del sistema de seguridad social. ¿A qué atribuye usted los cuestionamientos tanto de la policía como de la Marina, incluso de la oposición? Si se supone que en el 2008 se hizo la mejor constitución del mundo, como así se la catalogó por el oficialismo, por algunos sectores sociales muy importantes del país, y se tuvo que esperar 10 años, ya mismo 10 años, para hacer este tipo de reformas. Bueno, la oposición hace su trabajo y la oposición cualquier tipo de ley o normativa va a cogerla como punta de batalla para mantenerse en la palestra electoral. Estamos ya a pocos meses de un nuevo proceso electoral y seguro la oposición juega a deslegitimar, a desprestigiar, como es el modo que no solamente se ha ejecutado en el Ecuador durante este tiempo, sino en los países de América Latina, y estamos ya viendo los resultados de eso. Entonces, claro, la oposición, que fue parte además de ese Congreso, donde aprobaban a través de leyes procesos de privatización, beneficios para una minoría, nosotros hemos marcado una ruptura de beneficios para la mayoría. Y eso es lo que más duele a una clase política que se ancló en el pasado y que no asume que este país es un país diferente para ser construido entre todas y todos. ¿Y por qué tomar ahora esta decisión? Y es que durante esta década se ha tomado diferentes decisiones. Recordemos, cuando Fuerzas Armadas y Policía Nacional tenía clubes privados, que ahora se han convertido justamente en espacios públicos de atención. Recordemos que tenían ciertos privilegios marcados en las jerarquías. Entonces hemos concebido que las jerarquías al interior de una instancia de fuerzas públicas son consideradas justamente para mantener privilegios. Y ahora que hemos identificado que todavía existen estas inequidades, es momento de tomar la decisión. Lo más cómodo seguramente sería no hacer nada y quedarnos de brazos cruzados y evitarnos este momento incómodo y sensible que se ha pasado entre el gobierno y Fuerzas Armadas, pero creemos que es lo correcto, que no podemos seguir manteniendo un sistema de privilegios en ninguna de las instituciones públicas, y Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones públicas que deben servirse a su patria, por lo tanto a su pueblo. ¿Dónde se terminó la relación del Estado, en este caso del presidente, del Ejecutivo,
con el ejército ecuatoriano, cuando recordemos, mi estimada Gabriela, que al inicio de la Revolución Ciudadana, de este proyecto de país, con el presidente Correa, las Fuerzas Armadas, altos miembros de las Fuerzas Armadas, fueron a ocupar importantes cargos, en este caso en Petroecuador, que no tenían nada que ver con las funciones para los que ellos están designados. Así es, y yo no creo que esto se trata de una ruptura ni marca una ruptura. Creo que es un momento sensible relación entre la cúpula y el gobierno. Sin embargo, hay una gran parte de Fuerzas Armadas, especialmente las tropas, las nuevas generaciones que ingresan a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que entran con otra visión. Ahora pueden entrar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional las personas más humildes, las personas de diferentes territorios, los profesionales, sin necesidad de tener un pago como era hace apenas una década atrás. Eso ha democratizado muchísimo las filas de las fuerzas públicas. Lo importante es que la ciudadanía perciba de que hay un espíritu de equilibrio, de justicia, de equidad, que no se lo vivía entre una jubilación de un alto militar, tanto de la Marina como de la policía, y de un ciudadano civil. Usted viene a un evento político de Alianza País aquí en Machala. ¿Cuánto ha hecho su organización política para incluir nuevos cuadros para las próximas elecciones del 2017? Yo creo que esa ha sido una tarea permanente y un llamado permanente del presidente Rafael Correa, que desde hace 10 años nos ha invitado a construir este sueño de forma permanente, que la transformación del país tenga todas las visiones, visiones de mujeres, visión de jóvenes, visión de pueblos y nacionalidades, visión de las personas migrantes que han retornado, de nuestros migrantes que todavía desde afuera siguen dejando en alto el nombre de Ecuador, de las personas con discapacidad. Y yo creo que ahora lo que estamos evidenciando es eso, una apuesta por el sostenimiento de un proceso político de transformación, una renovación también de nuevos cuadros políticos. Yo creo que eso en la política siempre nos ayuda a tener una experiencia intergeneracional. Así es que yo realmente estoy muy optimista frente a las próximas elecciones. He recorrido algunas provincias apoyando ya la inscripción de ciertas precandidaturas dentro del proceso interno que vive ahora el movimiento Alianza País. Sin embargo, suenan a nivel nacional y a nivel provincial las mismas viejas figuras del oficialismo. ¿Acaso los jóvenes solo quedaron en el discurso? Bueno, aquí estamos una muestra de ello, que somos partícipes directos de la política de nuestro país. Por supuesto que tenemos que presentar ante nuestra población los cuadros de hombres y mujeres que garanticen una estabilidad política, una gobernabilidad, un pensamiento sumamente maduro, responsable frente a las funciones que vamos a ocupar. Y en ese sentido, nuestro binomio, la presidencia y vicepresidencia, estará guiado justamente por compañeros que puedan garantizar que no solamente se sostengan los grandes triunfos y las conquistas ganadas, sino que planteen nuevos metas y nuevos objetivos para el próximo periodo de gobierno, y también por una Asamblea Nacional que ha demostrado ser diferente. En el actual escenario político electoral, las mujeres exigen, es su derecho, más protagonismo en la lista de candidatos. ¿Se espera que País escoja para los primeros lugares a candidatas mujeres o simplemente servirán para alternas? Bueno, la semana pasada hicimos el lanzamiento nacional de la Plataforma de Mujeres Progresistas. Parte de ese manifiesto es la propuesta de que las listas, tanto nacional como de provincias, sean encabezadas por compañeras dirigentes de cada una de las provincias. Esperamos que eso como se pueda principales, dar. No como alternas. Bueno, ahora eso ya no se puede, ¿no? La Constitución es absolutamente clara en el principio de paridad y alternancia obligatoria. Eso ha permitido que hoy el Parlamento tenga el 42% de participación de mujeres, que eso ya en sí mismo marca una ruta diferente en la visión de la construcción de una sociedad. La oposición, pero esperamos que el 50% del próximo Parlamento sean compañeras reflejando ese más del 50% de la población ecuatoriana que es femenina. Según se observa, Gabriela, la oposición apunta a lograr una mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué va a hacer Alianza País para no perder esa mayoría que hoy la tiene? Bueno, estamos trabajando sumamente duro. Yo creo que nuestros cuadros a nivel territorial pues están implementando un debate profundo con la sociedad. No se trata de quien llegue a ser presidente o quien llegue a ser asambleísta, se trata de qué proyecto defendemos, y esto se basa en un proyecto económico también. O seguimos promoviendo o vamos a promover el retorno a un proceso, un sistema donde el capital comandaba y el capital acumulado en pocas manos, o continuamos con un proceso en el que la redistribución de la riqueza llegue a todas y todos. Eso es lo que representamos realmente como movimiento
que además no somos solamente Alianza País, sino es una unión que se ha mantenido durante estos 10 años de diferentes partidos y movimientos políticos. Y nuestra apuesta es a tener una mayoría para garantizar gobernabilidad, para garantizar estabilidad política. No podemos darnos el lujo de pasar lo que está pasando Venezuela ahora, con un parlamento de derecha totalmente en contra y boicoteando todo el tiempo la política pública, o lo que pasó en Brasil, con la destitución de la presidenta legítimamente electa Dilma Rousseff frente al voto de 61 diputados que prácticamente anularon el voto de 54 millones de brasileños que fueron a las urnas a elegir a su presidente. Cerca de 14 millones de ecuatorianos. Creo que no queremos que se repita ninguna historia de nuestros países vecinos. En el mismo tema, ¿cómo evalúa usted la gestión legislativa liderada por usted, una joven presidenta? Pero se ha criticado también de algunos sectores el escaso debate a los proyectos de ley e inclinarse solamente por la decisión del Ejecutivo, del señor presidente. Bueno, yo creo que más de lo que yo pueda decir, porque lógicamente he estado al frente de la gestión, es lo que ya los números y los indicadores nos arrojan de este periodo de gestión. Tenemos más de 50 leyes aprobadas, lo que significa ya un histórico en la aprobación legislativa de nuestro país, pero más allá de la cantidad es la norma. ¿Qué normas hemos aprobado? Y gracias a la mayoría de votos que nos dieron para consagrar una mayoría parlamentaria, hemos podido aprobar un Código Monetario y Financiero, que por ejemplo prohíbe que nunca más el país tenga que pasar la bochornosa etapa de nuestra historia de un feriado bancario que fue el mayor éxodo migratorio. 3 millones de ecuatorianos salieron de la frontera ecuatoriana. Gracias a esta mayoría pudimos aprobar este código que marca por primera vez unas pautas y una regla clara para la banca privada frente al derecho de la mayoría de los ciudadanos. Un código penal que tipifica nuevas sanciones, una ley de prevención de drogas para precautelar la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país especialmente. Y que también ha sido muy criticado hoy en día. Y que me parece además que ahí necesitamos volver a la seriedad de la política. Y hacer tal vez algunas reformas respecto a esta ley. Esta ley fue recién reformada y al final desde el 2015 hemos ajustado muchísimo más las tablas de los mínimos, sabiendo que no podemos permitir en nuestro país que el microtráfico siga proliferando y siga poniendo en riesgo a nuestra población. Sin embargo, es noticia de todos los días en los medios nacionales. Eso ha sido nuestra lucha permanente y esa es parte de esta política que asumió también este proyecto y el gobierno. Una lucha de frente, una lucha permanente, una lucha en la que no solamente es tarea de la policía, sino tarea de toda la sociedad seguir trabajando sobre la prevención del consumo de drogas. Así que esa va a seguir siendo una apuesta. Hemos trabajado sobre incentivos tributarios, más allá de lo que la oposición pueda decir que este es un estado de los impuestos. Yo simplemente voy a dar una cifra para que por sí mismo desmantela este argumento de la oposición, y es que durante todo este tiempo hemos eliminado más de 11 impuestos y se han reformado 7 impuestos, y las reformas a nivel tributario han sido de carácter de incentivos para motivar los sectores productivos, como es la reciente ley de incentivos tributarios, donde hemos aprobado incentivos para el sector ganadero, incentivos para el sector agricultor, incentivos para el sector exportador también de nuestro país, incentivos para la medicina prepagada. Es decir, estamos realmente promoviendo incentivos que reactiven la economía nacional frente a un momento complejo económico a nivel mundo, que también ha sacudido la economía ecuatoriana, que es una economía todavía dependiente de esa economía mundial, pero ante eso nuestra responsabilidad ha sido siempre agilitar normas que puedan realmente atacar a donde tenemos que atacar, que es justamente a la pobreza en nuestro país y los mecanismos de salida de la pobreza. Cosas positivas en la legislación y en la fiscalización que también tiene la labor la Asamblea Nacional. Eso es otro de los temas que yo invito mucho a que nos podamos informar adecuadamente. Por lo general escuchamos a la oposición decir, no, ha habido cero fiscalización. Claro, es que ha habido cero show político a través de la legislación en cuanto a fiscalización. Yo hago referencia a esto porque en el Congreso, cuando nosotros veíamos que los ministros eran satanizados y sentenciados, eran prácticamente un mecanismo de chantaje entre las partidas presupuestarias, las obras individuales de los diputados en sus provincias, frente a la responsabilidad política que significaba legislar. ¿Qué errores usted reconoce en la dirección de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que esto ha sido un aprendizaje permanente. Estamos sin duda alguna una asamblea diferente, una asamblea que posiblemente en el transcurso pues haya tenido algunas debilidades, pero yo creo que se ha fortalecido la democracia interna.
todos los partidos y movimientos políticos, no solamente el oficialista, que es mayoría, sino también los partidos que se encuentran en minoría en la Asamblea, todos han podido participar de manera abierta en las comisiones, en los plenos. Bueno, eso sí, los asambleístas que acuden a las comisiones y a los plenos son los que han podido participar de forma abierta, dar aportes a los proyectos de ley a través de las comisiones, presentar nuevos proyectos de ley. Y yo creo que eso también es otro de los retos que tenemos que seguir construyendo. ¿Qué proyectos se espera debatir en el tiempo que le queda en su administración? Bueno, hasta mayo del 2017 tenemos algunos proyectos bastante interesantes. Tenemos ya la aprobación del Código Ingenios, que es el Código de Conocimiento, el Código Ambiental. Tenemos dos leyes fundamentales para la población ecuatoriana en cuanto a turismo y defensa de derechos de los artesanos. 800.000 familias en el país son artesanas. Entonces estamos ya por aprobar en el Pleno justamente la ley de turismo, la ley de artesanos, tenemos el código administrativo, tenemos una consulta prelegislativa de ley de semillas, tenemos la ley de pesca, y esa es la mejor noticia, que ya en los próximos días vamos a convocar al Pleno para el segundo debate y aprobación de la ley de cultura, con lo que estamos cerrando ya el mandato constitucional. Así que la tarea es bastante amplia, pero lo vamos a hacer con toda la responsabilidad. ¿Cómo ha visto usted el rol de los asambleístas de oposición dentro de la Asamblea? No, yo debo reconocer que hay asambleístas que tienen una postura a la altura, que tienen una postura con argumentos. Lastimosamente son muy pocos. Vemos también una oposición que se ha mantenido en un anti todo, antiproyecto, y esa es su única propuesta, el anti. Nosotros les invitamos y combinamos a todos los partidos y movimientos políticos del país a que elevemos el mensaje, elevemos la propuesta, porque de una u otra manera es también combinar a la ciudadanía a que de manera madura, con argumentos, podamos dar la mejor elección en las próximas elecciones de febrero del 2017. La prevención y combate a la corrupción es una deuda. La Constituyente creó el quinto poder que nos dieron a los ciudadanos. Para ese propósito, y no se ha visto nada, ¿es posible una reforma? Bueno, yo creo que más bien ahí hemos tenido avances significativos. La primera revolución en implementar fue la revolución de la ética. Este gobierno generó por primera vez la Secretaría de Transparencia, que está justamente dando seguimiento a todos los procesos de la utilización de nuestros recursos y bienes. La Contraloría se ha fortalecido de manera importante, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué yo debo decir que sí ha funcionado? Y es que todos los casos identificados de corrupción no han quedado en la impunidad, o no son simplemente personas que sacaron en costales la plata de los ecuatorianos y se salieron en helicópteros de este país, sino que realmente están siendo justiciados. Muchos de ellos están en prisión realmente pagando sus delitos, y eso es algo que hemos y seguiremos dando una lucha permanente, la lucha contra la corrupción, la no impunidad, pero eso no depende solamente de un gobierno, depende de una ciudadanía más fuerte. Si hay corrupción en lo público, significa que también hay corrupción en lo privado. Y en ese sentido tenemos que trabajar como sociedad en concientizarnos que tan corrupto es el que recibe la coima como el que da una coima. Y eso es lo que tenemos que promover, especialmente en las nuevas generaciones, que queremos sin duda alguna que en nuestro país la transparencia, la no impunidad, la cero corrupción sean políticas diarias desde todos los espacios en los que nos encontramos. Retornando a la política, ¿Lenín Moreno sería candidato a la presidencia y Jorge Glass a la vicepresidencia? Yo creo que tenemos a nuestros mejores cuadros que indican ¿Sería ese el binomio? Esperamos que así se concrete realmente. Hoy hay esa propuesta que salió desde las mismas juventudes de Alianza País, el binomio Lenín Moreno, Jorge Glass. Eso, por supuesto, se está validando en todas las provincias. Nuestra militancia está participando frente a la postulación de nuestros nombres. Y el 1 de octubre en la Convención Nacional, pues haremos público cuál va a ser el binomio que nos represente como Movimiento Alianza País y la coalición de movimientos y partidos políticos de la unidad que ha mantenido este proceso de revolución. Y ahí, pues, la ciudadanía podrá tener la certeza de quiénes van a ser nuestros candidatos a la presidencia y vicepresidencia. No queda más que agradecerle a la presidenta de la Asamblea Nacional, la licenciada Gabriela Rivadeneira, por permitirnos darnos este espacio a través de Orovisión para que la ciudadanía conozca la gestión de la presidenta de la Asamblea y también, por supuesto, las propuestas de Alianza País en cuanto a las elecciones que se vienen para febrero del 2017. Agradecemos su presencia aquí con nosotros en Orovisión y también en la provincia del Oro, y hacemos la pausa, amigos, porque tenemos más noticias de su interés.